Él y no. ¿De este equipo alguien quiere mencionar algo? Okay. ¿Sí? Sí, a grandes rasgos, Dios nos permitió tener este tema precisamente porque en el principio la maldad del hombre empezó a ser generada, empezó a ser muchísima, al igual que hoy en día vivimos esos tiempos difíciles. De alguna forma Dios nos quiere comunicar con esto, que tenemos que cambiar nuestro corazón. Aquí estamos representando a grandes rasgos cómo Dios, por la maldad del hombre, hizo que cayera agua del cielo y se inundó toda la tierra, muriendo toda vida terrestre. Y finalmente, a través de un arca que representa la salvación en cierta forma, que es Jesucristo, salvó a cierta familia que tenía un corazón puro, un corazón honesto y enfocado a Dios. Esto todo representa precisamente un pacto que hizo con el hombre a través de una señal que Dios mismo dijo: ¿saben qué? Ya no voy a volver a destruir la tierra por medio del agua. Y como señal les mando un arco iris en el cielo. Esto quiero entender para nosotros. ¿Por qué fue dado esto? Porque hoy en día la maldad de la gente, hoy en día, si salimos a las calles, salimos al cine, salimos a varios lugares, la maldad se está acrecentando en cada momento. Dios nos quiere decir que estemos atentos, que cambiemos nuestro corazón con Él y realmente seamos de un corazón puro para que no pase esto con nosotros. La salvación la tenemos en Cristo Jesús, que es el que Dios Todopoderoso, que con Él nos trae la salvación. Amén. A ver, pregunta que empieza: ¿cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? El delfín. El delfín. Me gusta el elemento interactivo. Okay, muchas felicidades. ¿Y quién donó los animalitos? ¿Avi o el No, acá él los consiguió. Sí, y en pares y tal. Hasta Noé. Hasta Noé. Ajá, sí, sí. Ok. Familia. Pues, dos cosas, hermanos. La primera, pregunta aquí al hermano Sergio o a su esposa. El hermano mencionaba que justo el arca es como una representación, lo van a ver más adelante en sus cursos. Hay un elemento cuando uno estudia la Biblia que se llama tipo y antitipo. No sé si alguien está familiarizado con eso. Y un tipo es como una representación del Antiguo Testamento que apunta a Jesús, ¿no? ¿Consideran ustedes que el arca es un tipo de Jesucristo? ¿Por qué? El hermano lo mencionó. Sí, fue la forma en que el Señor preserva a la humanidad. Correcto. Entonces, fueron los únicos que estaban de corazón con el Señor. Correcto. El Señor conocía su corazón y sabía que de verdad ellos estaban con Él. Entonces, por eso es que preserva a toda la familia, a sus hijos, para después volver a repoblar la tierra. Correcto. Fíjense que sí es un tipo porque a través del arca hubo salvación. Y si se dan cuenta, pareciera que fue solamente a esta familia, a este grupo de personas, pero si lo analizamos, hubo salvación para toda la humanidad, porque hasta a partir de ahí se restauró la humanidad. Nosotros estamos aquí porque estas personas se salvaron, ¿no? Porque estas personas se salvaron. ¿Y quién las salvó? El arca, ¿no? Que en realidad fue la mano de Dios, diciéndole hagan un arca para que se salve. Es una representación perfecta de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo, en un mundo lleno de maldad, podemos encontrar esa salvación. Me encanta que lo hayan visto como parte. Y aparte siempre nos han dicho esa parte de que había una sola puerta y que aún los mismos animales y cada uno de ellos entró por su propio pie.
Dios no fue que los tomó a todos y Y de órale. repente aparecieron dentro del arca, sino que aún desde ahí para Ya nosotros estaban ha sido elegidos. como, era más, aparte de elegidos, o sea, porque ellos supieron cómo llegar hasta ese Escucharon lugar, el ¿no? llamado, ¿no? Estaba ese llamado, pero entraron por su decisión, nadie los obligó. Aún todos los vecinos, todos los amigos, enemigos, vieron que estaba ahí y por todo el tiempo que tardó en construirla, siempre estuvo abierta la posibilidad a que alguien dijera, oye, ¿yo qué tengo que hacer para entrar? Y nadie más lo hizo más que ellos. Entonces, aún esa señal de que hubiera una sola puerta y que al final fue Dios mismo el que la cerró, nos habla de que hay un solo camino para llegar, que estamos llamados, pero que por nuestro pie podemos entrar a esa arca de salvación hasta el último día en que sea el Señor el que cierre la puerta. Y tenemos, después de eso, ya hemos visto y nos encantó que lo tuvieran, esa promesa de que nunca más destruiría de esa manera al hombre, pero siempre está la advertencia, ¿no? De que justo como la maldad ha ido aumentando, no significa que Dios sobrepase su palabra y que, entonces como ya prometí que no va a haber diluvio, entonces Pero ya, va a haber fuego. pues, sino que hay una promesa de que su salvación está dispuesta ahora hasta el día que venga y que en las nubes también le veremos, él va a ser ahora la señal en el cielo. Y qué maravilloso ha sido el Señor con nosotros que nos permitió entrar antes de que empezara a llover, hermanos. Sí, analicen eso, ¿no? Cuántas personas cuando vieron que estaba lloviendo, a lo mejor intentaron tocar. El Señor hace el llamado, buscadme mientras pueda ser hallado, ¿no? Yo creo que aquí la conclusión es obediencia, atención, estar atentos y perseverar. Amén. Porque aún fue obedecer en algo que jamás habían visto. Esa era la burla que le hacían a Noé. ¿Por qué crear algo para protegerse de un diluvio si ni siquiera llovía, ¿no? Si ni siquiera conocían. Entonces, es confiar, como dice, es obedecer cuando el Señor nos hace un llamado, aun cuando parezca al ojo y a la lógica imposible. ¿Sí? Hermanos, pregunta, vamos a hacer esto interesante. ¿Nos vamos en orden o al azar? De promesas y obviamente hablando de esta parte de obedecer, principalmente Abraham, quisimos representar la promesa de Abraham y la pregunta que teníamos era ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? Y la respuesta realmente fue pues la promesa. ¿Qué más tuvo Abraham? Tal vez en el diluvio pudimos ver promesa y algo ejecutado, pero realmente nunca vio su descendencia Abraham. Y aún así le fue contada, como ¿por qué dicen Hebreos? Su obediencia, dice en Hebreos 4, 13, 15, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Y realmente es que no vio mucho, pero permaneció, y a través de esa promesa y esa obediencia a la promesa fue que pudo cumplir el propósito y la voluntad de Dios, que era bendecir a todas las naciones por medio de Jesucristo, porque viene de parte de Él. Y Él jamás lo vio. Pero la realidad de esto es cómo sin ver nada más fue grandemente bendecido Él, grandemente bendecida su descendencia y grandemente bendecidas todas las naciones hasta el día de hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es eso. Tal vez son palabras, pero tienen mucho. Impacto, el enfermo. Así es. Anita hizo ¿no? Rosita, el tema de la obediencia y el tema de la fe, el confiar en hacer algo que parece imposible ante los ojos, otra vez obedecer sin ver, eso es de no hacer caso, confiar aún sin ver. Hoy también me parece que lo mencionó el pastor Rexa, ¿no? Hablar su promesa tardó más de 20 años en llegar y nosotros a veces le hacemos la oración al Señor y no sentimos que ya de inmediato nos cayó los miles de pesos en la cuenta y dudamos y desconfiamos y aquí nosotros podemos confiar en que el Señor puede hacer algo con nosotros porque oímos de otras personas, porque vemos en su palabra, vemos muchos testimonios, pero justo la cita de Hebreos dice, no hallando por quién otro jurar, ni decirle, mira lo que ya hice con tal persona, te lo juro por mí mismo. Es como la magnitud, o sea, de no juro por nadie más, sino por
por el poder que había en él, y Abraham obedeció. Dicen que a él le fue contado por justicia el haber creído esa promesa, y aún así, imagínense, o sea, él creyó, pero no solo le creyó en el momento en que le dio la promesa, él le creyó esos 24 años, y aún los años que todavía le permitió Dios ver a su hijo, él siguió creyendo, porque no solo le prometió un hijo, no paró ahí la promesa, sino que fue el inicio de ver esa promesa cumplida, y aunque no vio a sus tataranietos, no vio el relajo que después hicieron sus descendientes en Egipto y en el desierto, pero él confió, y yo creo que ya cuando él despertó en la presencia del Señor, y cuando si él ha podido ver y ser consciente como de todo eso, imagínense que esa promesa ha llegado hasta nosotros. Y ha sido un tema bien crítico a lo largo de toda la historia, especialmente con el pueblo judío, porque se ha sentido que es como exclusivo, que el pueblo judío es el único que es heredero de esa promesa. Pero por esa fe que tuvo Abraham en ese momento, o a partir de ahí, por la fe que tuvo su familia y cada uno de sus descendientes, pero por la obra de Jesús, es que esa promesa nos alcanzó a todos, aún no teniendo originalmente la sangre de Abraham. Pero pues yo digo que sí, o sea, si veníamos desde el diluvio y es una sola familia, de ahí desciende todo. Esta familia siempre estaba destinado a que fuera universal esta salvación. Entonces, hermanos, la aplicación de esto es, no importa hace cuánto el Señor nos haya dado una promesa, confiemos cuando nos la da, cuando no llega, cuando llega y después de ella, porque puede tener un impacto tan largo hasta la eternidad como lo tuvo para Abraham. Y fue necesario que a él le cambiara el nombre y que él dejara su familia, su parentela, y para quienes nos ha tocado hacer eso, yo les puedo decir, no es como algo sencillo, pero vale toda la pena cuando es el Señor el que te dice, hazlo. Entonces, amén, hermano. Amén. El león de la tribu de Judá. Sí. Bueno, aquí estamos viendo las promesas de Dios que Abraham tanto le fue dando más parte de lo que se iba a cumplir. Entonces, pues aquí ya vemos toda la promesa parte de los hijos de Jacob, y eso es lo que los fue distribuyendo cada uno de ellos, a cada uno de ellos los tribus. Entonces aquí tenemos los 12 tribus. Y la descripción. Sí, viene por cada uno. La cita, sí. Pregunta, ¿esta descripción la sacaron de algún lado en particular? ¿Cada uno de ustedes la hizo? No, Se lo- vale, o sea, Lo sacamos en algún lado. Ah, ok. Pero ya fuimos comparando junto con la Biblia y sí. Ajá. ¿Y qué diferencia tienen entre las 12 tribus y los 12 hijos? Ya no está José aquí, Ajá, tampoco Levi. ajá. ¿Y quién está? Está Efraín Ujú. y Manasés. Y Manasés. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ahí se me hace que alguien ahí está pescando así como lo que el hermano está diciendo, la hermana está explicando. ¿Por qué el león en el centro? ¿Por qué León? Porque ¿Representa a alguien en particular? al Señor. El león de la tribu de Judá. Y justo es porque de esa tribu es de donde nacería nuestro Señor. Entonces de ahí ese es como ese símbolo. Muy bien, excelente. Bravo. Oye, dice aquí ya se mudó alguien. Bueno, este equipo está integrado por la hermana María de los Ángeles, el hermano Francisco, mi esposa Lucy, el servidor Alfredo Cerón. Como ustedes pueden ver, la sangre untada en el dintel. Pues, tratamos de que fuera. Y ahí está la cita.
en donde sucedió, en Egipto antiguo, Egipto actual, bueno, siguiendo las indicaciones aquí, y pues lo dice claramente, ¿no? Tenían que preparar un cordero, comerlo asado, no podían hervir nada ni dejar nada, al final tenían que quemarlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Es lo que les refiero. Y pues la sangre embarrada en el dintel, que después esa sangre es la que hoy nos permite poder estar aquí. La esperanza. Sí. Y es la que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y así fue todas las casas del pueblo de Israel, para que pasó el ángel de la muerte y así no nos tocó a ellos. Ya desmontaste. Ay, ya sacó unos animalitos del arca, hermano. Ah, pregunta no tiene que ver con el tema, más como la exposición, es pregunta personal. ¿Hicieron la piñata específicamente para el Dios? Sí, la hermana. O sea, que por eso vamos el talento de cada quien y ya nos dijo quién. Sí. Y ya la hermana dijo. Me surge una duda, pero no la expresaré, pero sí la voy a expresar. Me pregunto cómo sabrá ese con mermelada. No, otra hermana también me lo preguntó, ella también. Dijo, oiga, ¿y esos Si así panes de estuvo dónde el pan en la Pascua. En la Pascua. No, hermano, están? no. Sí, no, la verdad es que fue muy buen trabajo, hermano. La verdad es que sí. Y creo que con la explicación muy puntual que hizo hermano, representa, y creo que este es uno de los elementos que a todos nos queda muy claros y que conviene mucho analizar siempre que estudiemos la palabra de Dios, el impacto que tiene este elemento de la Pascua en la salvación personal de cada uno de nosotros, ¿no? Sabemos que el Cordero representa totalmente al Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, y por su sangre la muerte pasó de largo, ¿no? Esa muerte a la que estábamos destinados en nuestro pecado. Entonces, pues sí, como dato, hermano, seguramente lo verán más adelante, pero de aquí es el verdadero origen de la cena del Señor, hermano. No lo quisimos abundar en eso. Pero sí, está muy bien, sí, muy buen trabajo. Y que aún para pagar esa deuda fue necesario un sacrificio. Así es. Gracias. Gracias. Esperando que en la exposición ustedes puedan identificar cuál es el tema en realidad, ¿no? Sí. Miren, algo interesante, bueno, bonito es lo que nuestro hermano ahorita Enrique compartió, que esto es el simbolismo, es la sombra, la representación o el tipo, se le llama a nivel teológico, de Jesús. Entonces, el tabernáculo significa morada o tienda de campaña y habla de la presencia de Dios con su pueblo, entonces Él morando en medio de sus hijos. Y también señala a Jesucristo. Jesucristo es la Pascua, Juan 10:9, es la puerta, perdón, ¿verdad? Jesucristo es el Cordero que iba a ser inmolado aquí en el altar de los sacrificios. Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahí están representados los sacerdotes que señalaban a Jesús. Hasta las medidas son interesantes, por ejemplo, ¿cuáles eran las dimensiones? ¿No? Tenía una sola entrada, más o menos 45 metros de largo, era como un rectángulo, ¿sí? Ahorita se acercan a ver. Cada elemento del tabernáculo tiene su simbolismo en Jesús. Y ahí se los quisimos ilustrar a través de la palabra misma y quisimos realizar estos pergaminos que eran cómo se hacía antes la Biblia, ¿no? Los materiales, cómo comenzó la Biblia. Uno de ellos fue el pergamino y quisimos ilustrarlo aquí como escritura. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Fíjense que hace ratito platicaba con la hermana, Leslie. con la hermana Leslie,
que no sé si a ustedes les ha pasado, súper rápido les platico eso. A mí me pasaba que todas las veces que leíamos el tabernáculo en la Biblia, vienen muchas medidas, vienen muchos detalles, y aunque son muchos detalles, a mí a título personal me costaba mucho trabajo plasmarlos en una imagen, o sea, como hilarlos, y cuando empezaba a ver imágenes distaba un poquito de lo que en mi mente yo iba construyendo. Entonces le platicaba a la hermana Leslie que a ellos les tocó un tema que permite como mucho afianzar cosas, que si tú lees solo los datos, puede llegar a ser complejo como poderlo integrar. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Hermanos, hasta este punto de verdad nos están sorprendiendo maravillosamente. Se nota no solamente su esfuerzo, sino el amor al Señor al hacerlo. Hiciste una piñata, no lo puedo creer. Es que es de ángeles. Ahorita me gustaría mucho, en particular de este elemento, acérquense y vean, porque los hermanos pusieron detalles aún muy pequeños de lo que está dentro del cofre del pacto, ¿no? Entonces, Puede ser Algo, pregunta de algo bien examen. fuerte, no sé, es que el tabernáculo era movible, se imaginan para empezar a quitar y poner y cargar y porque Desarmable. iban adelante, ¿no? Sí, yo revisaba y Y bueno, leía. actualmente ya obviamente no existe y tomé una información, dice acá, ubicación, ahorita está una réplica, hay dos réplicas, una está en Timna, es en Israel o Palestina, el otro está en Etel, los nombres Hashmor, quién sabe qué en Samaria, aquí está, y aquí está lo que es Palestina o Cisjordania actualmente. Qué curioso, ¿no? Samaria, y cuando no les interesaba, y ahora quieren, Ahí está, ahora quieren y ahora ya no. Ángeles, ¿qué haces? Sí, de hecho leyendo desde que inicia Génesis y cuando Dios les da las indicaciones y le da las habilidades a la gente para hacer, yo dije, ay Dios, qué habilidades a cada persona nos Sí. dotas, y ese es uno. Y otra, dije, también te gusta lo bueno, Por porque supuesto. oro, piedras preciosas, Sí. dije, no. Y uno se si- queda corto. Sí, ¿no? Y si alguien lo merece, Sí. el dueño. Gran trabajo, hermano. Y porque justo esa buena mano de Sí. obra duró, la Biblia dice, es en Crónica, que aún me parece que el altar de bronce duró hasta el tiempo de Salomón. Y pues el arca de la alianza fue la que sirvió para cruzar el río Jordán. Entonces tuvo un porqué cada una de ellas y tuvo siempre una representación o un símbolo de lo que sería, y básicamente de que la presencia del Señor, donde estaba el Señor, siempre era el lugar más santo. O sea, no podría haber otra cosa ahí. Aparece de la nube. La nube. Y ese velo, perdón, fue el que se rasgó. Sí. El de para entrar al lugar santísimo. Bueno, ese ya fue en el templo. Ajá, Ajá, ya fue en el 16 templo. centímetros el grosor. Imagínate. Bien, muchas felicidades. Y la mente ingeniera arquitectónica del Señor al dar ese plano, ¿verdad? Y una pregunta, el arca de la alianza hoy en día era y a algo... Goliat, ellos dos se tardaron un año en construir a detalle como el Señor dijo. Sí, gracias. Sí, era muy importante el arca, sigue siendo, pero ¿dónde quedó No se físicamente? sabe, Nadie no sabe. se sabe, No, no se imagínate. sabe. Muchos han... Y se cree que hasta es protección del Señor, que Sí. esté desconocida, porque lo platicábamos un poquito con el Edén. Habría gente que el día de hoy iría a rendir pleitesía al arca, ¿no? O sea, en vez de buscar al En tiempos de David sabían que era de bendición para el que la cuidaba, estarían pero perdidas. era de maldición, por decirlo así, o algo que no era como para tenerla cuando alguien Y está para o timar, no puro ¿no? para tocarla. Entonces, sí, no, es de las cosas que no se sabe. Ajá. Y así como que se Está como la teoría siempre, ¿no? De que está oculta en algún lugar, o así como que sí trae la madera del arca, pero nosotros somos de la idea de que el Señor protegió. Aún es. Amén. Muy bien, hermano, adelante, por favor. Pues sí, cuando fue el cruce del río Jordán, Ajá. este evento bíblico se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3, capítulo 4. El cruce del Jordán representa el fin del peregrinaje del pueblo de Israel. Después de haber cruzado el desierto, ellos llegan a la región de Sitín, que se encuentra en la región de Moab. Está en Josué, capítulo 3, del 1 al 6.
es aquí donde Jehová le ordena a a Josué, que él va a ser el encargado de cruzar el río y de conquistar la tierra prometida. Para eso le da las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Ellos tienen que llegar al río y quedarse dentro del río en lo que pasa todo el pueblo. Hasta que cruce todo el pueblo, ya es cuando los sacerdotes salen del río. En estos momentos Dios detiene las aguas para que el pueblo pueda pasar en seco. Y antes de salir. Antes de salir les da la indicación de que un varón de cada tribu debe de recoger una piedra. Y después él va a levantar una especie de altar con esas 12 piedras que representan a cada tribu. Que representarían que esas, así que podrían contar la historia de esta piedra, así como los abuelitos, ¿no? De con este areto, con este anillo, tu abuelito me prometió. Iba a ser un recordatorio, decir, esta piedra fue tomada de lo más profundo del río y el Señor nos hizo cruzar en seco. Un recordatorio y por eso se levantó como un altar. Se dice que el río Jordán era un río de un cauce, de una caude muy importante. Entonces, tomar una piedra del fondo del río era una piedra que no habría manera humana de poderla tener en la mano, ¿no? O sea, porque aún un buen nadador no podía meterse en un río tan profundo y tan caudaloso para tenerla. Entonces era como una prueba muy tangible de que algo que era imposible por la mano del Señor se hizo posible. Muchas gracias. Bueno, aquí también la producción, hermanos, hasta Es que de seguro ya tenían vestuario de arte. Y ahorita Tati allá abajo buscando, yo tenía aquí unas túnicas de santo, ¿no? Ok. Jericó. Pues básicamente esto lo hicimos entre todo el equipo y pues fue un mandato que Dios le dio a Josué, ¿no? De que se acercara a Jericó y que obviamente llevara a todo el pueblo para poder derribar a Jericó, las murallas de Jericó. Y la verdad es que esto yo lo aplico mucho a mi vida. Y la verdad es que me puse a pensar y Jericó eran murallas altas, ¿no? Y hasta que el ejército fue y empezó a dar sus 7 vueltas, porque fue el mandato que Dios le dio a Josué, las primeras 6 vueltas era en silencio, ¿no? Ir en silencio, sin hacer nada más que estuvieran sonando las trompetas, ¿no? Y ya el 7º día tenían que hacer gritar, ¿no? Y eso me confrontaba mucho a mí porque cuántas veces en nuestra vida ha habido murallas, ¿no? Y cuántas veces hemos visto esas murallas crecer y crecer y crecer y nosotros no actuamos como lo hizo el pueblo, ¿no? Que dijo, vamos a marchar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero también yo siento que en el espíritu que ellos se mantenían en constante oración. Si ellos no hubieran permanecido en esta constante oración, no hubieran derribado los muros, ¿no? Y no solamente porque ellos hayan gritado o hayan hecho el sofá sonar a todo lo que da, sino que era Dios, ¿no? Manifestándose ahí con ellos. Otra observación que quiero hacer es que en el texto se repite mucho que llevaban el arca del pacto. Entonces, era llevar el pacto de Jesús, de Dios con su pueblo. Y también el 7º día, el número 7, representa una perfección. Entonces, lo que Dios estaba haciendo era una obra completa,
una obra perfecta de mostrarle al pueblo una vez más su poder. Y algo que también estaba leyendo era qué fue lo que les mandó que hicieran o no hicieran en la ciudad. Y fue no tomen nada de lo que está ahí, porque está contaminado, no vayan a contaminar acá. Pero la casa de Rahab y todo lo que había en ella era ese remanente, y me habla del remanente que Dios guarda, porque aparte Rahab es de la línea generacional de Jesús. Entonces es el remanente guardado dentro de Y fue una mujer que no pertenecía al pueblo hebreo, fue añadida y a lo mejor creo que también ahí hay otra representación de Jesús justo con Rahab en ese cordel rojo, que fue lanzado para identificar la casa a la que tenían que preservar. De nuevo fue como esa marca de salvación. Ajá, fue esa vía de salvación, pero solamente a la que había creído, porque cuando los espías fueron, dice que Rahab les contó, el pueblo está aterrado porque han escuchado de ustedes, porque saben lo que hizo Dios por ustedes al cruzar el Mar Rojo y lo que ha hecho por ustedes en el desierto y con los enemigos que ya vencieron. El pueblo está aterrado. Ella fue la que les dijo eso y fue una garantía para Josué y para el pueblo decir, vamos. Y aparte de que ya estaban aterrados, imagínense, yo trato de tener como esa imagen, escuchar ese todo, o sea, mientras el pueblo está dando vueltas alrededor de tu ciudad, el terror todavía que debió haber infundido en la gente que estaba dentro de las murallas, de decir, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de los hombres? ¿Viene del cielo? ¿O de quién viene? Y no, como dicen ellos, no fue el grito, no fue el sonido de las bocinas, fue Dios cumpliendo su promesa de que entregaría esa ciudad, aunque fuera de los enemigos más poderosos, y mostrarles, para mí nada es una muralla, ¿no? Para mí, porque justo, no, como dicen también, no es que fuera una pared como la que ahorita tocamos, ni siquiera como de la barda perimetral. O sea, era una muralla de tal grosor, o sea, de piedra, de tal grosor que ahí cabía una casa. Entonces, aún si fuera una casita de Infonavit, lo que pudiera haber, finalmente sigue siendo un espacio grande, y de eso tendría que haber sido su grosor, y eso, un grito humano, una marcha humana no lo derriba. Sabemos de quién vino ese poder y fue esa manifestación, y siempre esa marca o sea, del camino de salvación, y de que aún a alguien que no era del pueblo lo eligió y tal honor y tal lugar le dio, que hasta le permitió ser de la ascendencia de Jesús, y aún con el pasado que ella tenía. Ella, sabemos que ella era una prostituta de Jericó, y la gracia la alcanzó a ella, aún sin ser del pueblo, alcanzó, y por su fe fue salva y fue parte de la familia de nuestro Señor. Muchas felicidades. ¿Y dónde están? Las columnas que hasta nombre tenían. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga, hermano. Un poquito pequeño, Ajá. a ver si alcanzan a mirar, pero en realidad este fue el templo que el rey Salomón fundó cerca del año 952 más o menos, antes de Cristo. 956. Ajá, y fue precisamente construido para el pueblo de Israel. Era para oraciones, cultos, pero también el pueblo lo llegó a utilizar para la política, lo llegó a utilizar para algunos eventos del pueblo en aquel tiempo, no exclusivamente para Dios. La primera importancia sí era lógicamente para agradecer a Dios, alabarle, honrarle. En el interior, se ve muy pequeño aquí está la gráfica, hay 8 puntos muy importantes donde hay
estaba el lugar para los sacerdotes, los querubines, y las zonas importantes, el lugar santísimo, santísimo, los atrios, santo y santísimo, igual como lo marca aquí en esos puntos. Esa es la mayor pues, importancia en la creación del templo, ¿no? En aquel tiempo en los años de Salomón, porque posteriormente ya en el año por ahí 400 y fracción, el pueblo de Babilonia hubo la destrucción y vino hacia abajo cuando hubo el cambio de los reyes en aquel tiempo, ¿no? Las guerras que se han venido suscitando y hasta en la actualidad, pues lo que se sigue manifestando en Israel, que esa es una promesa que también, un pacto que se hizo desde Abraham para acá y que Dios hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigue cumpliendo. Como él dijo, pues siempre va a estar el país en algunas situaciones de guerra, persecución, etcétera. Por eso es que tanto judío están en todo el mundo. Es una explicación así muy rápida y pues espero alcance el video. Disculpen el trabajo. Se nota mucho el esfuerzo. Pregunta, ¿está usted solito en el equipo? No, está aquí mi hermano, mis otros dos. Ah, perfecto. Sí, Somos 4. Excelente. En el grupo 1, desafortunadamente, pues solamente Dios sabe por qué ella ya salió. No, mire, pero sí se nota el esfuerzo, hermano. De verdad, muchas gracias aún por la... Digamos que es como el tercer año del reinado de Salomón. Todavía le faltaba un añito. Revestirlo de... Aquí lo importante es que conservó esa distribución de los 3 lugares. El lugar santo, el lugar santísimo y el atrio o el patio para los sacrificios, y fue como con más detalle, como más lujo, más acabado. Reyes posteriores incorporaron más entradas, murallas, aposentos, comedores alrededor. Este sí tenía la zona de los aposentos. Exacto. Pero aquí era... De hecho, aquí tiene los 3 aposentos y los hizo escalonados precisamente para ir subiendo y hacer las diferencias. Sí. Hermanos, pues... Bueno, perdón, mucha pregunta con respecto a esto, rápidamente, yo sé que estamos en tiempo, rápidamente. La misma estructura que tiene ahorita el templo de Salomón y el tabernáculo, esta la venían utilizando cuando éramos, o la sigue utilizando la Iglesia Católica. Es un equivalente, una semejanza en el templo que tienen lugares, el atrio santo y santísimo. Fíjense que no necesariamente, pero sí tiene un punto ahí, hermano. Muchos de los, si ustedes son observadores, súper rápido, creo que digo su maestra, si ustedes son observadores, muchas de las iglesias católicas, aún en la actualidad, que son muy antiguas, mantienen como estructura similar. Se dice que sí trataron de imitar, no como tal, así el templo de Salomón, pero como que se tradujo como a lo largo del tiempo, que hubiera como un lugar de adoración, un lugar para recibir el culto, un atrio y toda la cosa, y ahí más que tomar como la referencia del templo de Salomón, llama mucho la atención, es buena la observación que usted hace, que muchos templos, sobre todo de la Iglesia Católica, mantienen como esa distribución, no necesariamente por haber sido inspirados acá, pero sí como manteniendo como la tradición. Eso fue lo que sí ha llegado a pasar. Y un ejemplo clasiquísimo, si ustedes han observado los templos de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, esos sí son igualitos, o sea, no como pero es como muy común dentro de las religiones mantener como la misma estructura en sus templos, así ciertas mezquitas, sinagogas, incluso, y todo eso. Y punto importante en este templo se destruyó. Este es el primer templo. Se destruyó. No fue el que pisó Jesús. Entonces hay que tenerlo presente eso. Fue el primer templo y fue destruido cuando fueron llevados a Babilonia. Se espera que sea reconstruido, ¿no? Ajá. Pues sí se construyó uno, eso ya van a llegar a la siguiente clase. La siguiente parte del curso. Pero hay que tener presente, el de Salomón ya no fue el que se destruyó. Ya hasta puso ahí Hermanos, me gustaría pedirles un favor, me paso para acá.
Hermanos, de entrada ya para terminar, para darle aquí el tiempo a sus maestros, hermanos, me gustaría que en el nombre de Jesús demos un aplauso al Señor y doy gloria